La radio crepitó con estática mientras el comandante cerró la carpeta de la misión. Sin esperanza de supervivencia de aeronave y piloto. La lluvia golpeaba el techo del centro de comando, mientras el personal intercambiaba miradas conocedoras. Nadie sobrevive a esa línea de fuego. Entonces llegó el sonido imposible. Débiles golpes de rotor cortando a través de la tormenta. Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla de radar. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si aprecias historias de héroes no reconocidos, considera suscribirte para unirte a nuestra comunidad de narración. La lluvia golpeaba el techo del centro de comando, mientras la pantalla táctica parpadeaba, proyectando una luz azul siniestra sobre los rostros sombríos del equipo de liderazgo de la base de operaciones avanzadas Almería. El mapa holográfico mostraba la catástrofe en detalle crudo. 23 soldados españoles atrapados más allá de la línea de fuego. La zona de extracción un mar de indicadores rojos de advertencia. El coronel Carlos Mitchell se quitó los auriculares y presionó los dedos contra sus sienes. Son 3 helicópteros, Tigre derribados. 3. Su voz se mantuvo firme, pero el músculo que se contraía en su mandíbula traicionaba su tensión. No hay manera de que alguien pueda atravesar ese espacio aéreo. El comandante Phillips asintió solemnemente. La última transmisión del equipo Alfa llegó hace 17 minutos. Están rodeados por 3 lados, acorralados contra el barranco. Tocó la pantalla, ampliando un área donde las fuerzas enemigas se cerraban como una soga. Incluso si tuviéramos aeronaves que pudieran atravesar, no hay dónde aterrizar. La zona de aterrizaje está completamente comprometida. La habitación cayó en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia y el suave pitido del equipo de comunicaciones. La realidad no expresada flotaba en el aire. Estaban a punto de perder a 23 soldados. Deberíamos informar al comando que hemos agotado todas las opciones de extracción, dijo el teniente coronel Ramsey, ya alcanzando el teléfono seguro. Recomiendo que anotemos esto como una pérdida total probable y comencemos a preparar las notificaciones a familiares. Desde el fondo de la habitación, una voz cortó a través de la resignación. Yo los sacaré. Las cabezas se volvieron hacia la puerta donde una figura empapada estaba parada justo dentro del umbral. El capitán Miguel Halcón Vázquez tenía su traje de vuelo oscurecido por la lluvia, su cabello negro corto goteando sobre sus hombros. Claramente había estado parado allí lo suficiente para entender la situación, pero no lo suficiente para ser invitado a hablar. Algunos del personal alistado intercambiaron miradas. Uno asintió casi imperceptiblemente con lo que parecía respeto. Los oficiales, sin embargo, no mostraron nada más que escepticismo. Capitán Vázquez, el coronel Mitchell, lo reconoció con un ligero ceño fruncido. Este briefing es solo para personal de nivel de comando. Estaba entregando informes meteorológicos cuando escuché sobre el equipo Alfa, dijo, dando un paso adelante a pesar del despido implícito. Conozco ese terreno. Puedo sacarlos. Un momento de silencio incómodo siguió, roto por un resoplido del comandante Phillips. ¿Con qué? ¿Una alfombra mágica? Phillips gesticuló hacia la pantalla táctica. Hemos perdido 3 pájaros ya. Los mejores pilotos del regimiento no pudieron penetrar ese espacio aéreo. Los ojos de Miguel nunca dejaron al coronel. El helicóptero de transporte Cougar, el que llegó ayer. Lo revisé yo mismo. Está en condiciones de vuelo. Ahora había risa abierta del teniente coronel Ramsey. Ese viejo pájaro tiene contramedidas obsoletas y apenas pasó la inspección. Es solo para operaciones de retaguardia. ¿Tiene el rango y yo puedo volarlo?
Miguel insistió, moviéndose hacia la pantalla táctica. Su dedo trazó una ruta que ninguno de los oficiales había considerado. Hay un camino a través de estas crestas. Las posiciones antiaéreas enemigas no pueden apuntar efectivamente a través de este corredor debido a la interferencia del terreno. El coronel Mitchell lo estudió con ojos entrecerrados. Parece saber mucho sobre una misión que acaba de ser presentada a esta habitación, capitán. Detrás de Miguel, alguien susurró lo suficientemente fuerte para ser escuchado. Ese es Vázquez. Fue degradado después de Siria. Los hombros de Miguel se endurecieron casi imperceptiblemente ante la mención de Siria, pero su expresión permaneció determinada. En la pantalla de visualización, la foto del líder del equipo Alfa apareció brevemente. Capitán Tomás Reyes. Los ojos de Miguel se detuvieron en ella por un momento demasiado largo. El coronel Mitchell se dio cuenta. «Conoces a alguien allá abajo, ¿verdad?» «Conozco que son españoles, señor», respondió uniformemente. «Eso es suficiente». Mitchell suspiró y se frotó la frente. «Capitán Vázquez, incluso sí, y es un gran sí, de alguna manera pudieras navegar a través de esas defensas, todavía no hay zona de aterrizaje. La zona de aterrizaje primaria está caliente y el terreno alrededor de la posición del equipo Alfa es inadecuado para aterrizar». «No necesito una zona de aterrizaje convencional», respondió Miguel. «Puedo hacer hover para extracción». «¿En ese viento, bajo fuego?», se burló el comandante Phillips. «Eso es suicidio». «Lo he hecho antes», dijo Miguel silenciosamente, y algo en su tono hizo que la habitación se quedara quieta. El coronel Mitchell lo estudió por un largo momento. La pantalla táctica continuó actualizándose, mostrando fuerzas enemigas cerrándose en la posición del equipo Alfa. El tiempo se agotaba. «Según recuerdo, capitán», dijo Mitchell cuidadosamente, «está asignado a deberes de transporte de suministros por una razón». Miguel encontró su mirada firmemente. «Sí, señor». La historia no expresada colgaba entre ellos. Lo que hubiera pasado en Siria había relegado a un piloto claramente hábil a volar cargas. La radio de Mitchell crepitó con una transmisión entrante. «Equipo Alfa solicitando extracción de emergencia. Múltiples bajas reportadas. Enemigo cerrándose desde todos los lados». La voz estaba tensa, desesperada. Mitchell miró a Miguel, luego a sus oficiales, luego de vuelta a la pantalla. Parecía envejecer 10 años en esos pocos segundos. «Es tu funeral, Vázquez», finalmente dijo. «Pero al menos sabrán que lo intentamos todo». Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Registra que he autorizado al capitán Vázquez para intento de extracción de emergencia por su propia insistencia. Asegúrate de que eso esté claro en el registro». Miguel asintió una vez, ya volviéndose para irse. «Necesitaré 10 minutos para preparar el pájaro». «Tienes 5», le gritó Mitchell. Mientras ella se iba, añadió más silenciosamente, «Eso es todo el tiempo que les queda». En el hangar, Miguel se movió con eficiencia práctica, inspeccionando el helicóptero Cougar maltratado que había llegado ayer desde la base trasera. Su pintura verde oliva estaba astillada y carecía de los sistemas avanzados de las aeronaves de primera línea, pero los rotores y el motor estaban sólidos. El suboficial mayor García lo observó escéptico mientras inspeccionaba el helicóptero. «Este pájaro apenas puede mantener altitud en buen clima, señor, y mucho menos volar a través de ese infierno ahí afuera». «Volará», dijo Miguel, pasando su mano a lo largo del flanco del helicóptero. «Tiene una buena misión más en ella. Puedo sentirlo». García sacudió la cabeza, pero lo ayudó a prepararse de todos modos.
Mientras trabajaban, un joven mecánico se acercó vacilante, sosteniendo algo en su mano. ¿Capitán Vázquez? El mecánico no podía tener más de 19 años. Escuché que va tras el equipo Alfa. Miguel asintió, continuando sus chequeos previos al vuelo. Mi hermano está con ellos. Especialista Ryan Dawson extendió un parche de unidad. ¿Podría llevarse esto para la suerte? Miguel se detuvo. Luego tomó el parche, estudiando el rostro del joven. El parecido familiar era claro. «Lo traeré de vuelta», dijo, metiendo el parche en el bolsillo de su traje de vuelo. «Todos dicen que es imposible», dijo el mecánico silenciosamente. La expresión de Miguel se suavizó ligeramente. «A veces lo imposible solo toma un poco más de tiempo». Regresó a sus chequeos, dejando al joven parado allí con una mezcla de esperanza y miedo en su rostro. Mientras se subía al asiento del piloto, Miguel experimentó un destello de memoria. Otra cabina, luces de advertencia parpadeando en rojo, alarmas sonando, alguien gritando su nombre. Empujó el recuerdo y se enfocó en el presente. El pasado era el pasado. Esto era ahora. La lluvia golpeaba contra el parabrisas mientras encendía el helicóptero. Las vibraciones familiares corrieron a través del marco mientras los rotores comenzaron a girar, gradualmente tomando velocidad hasta que se convirtieron en un borrón sobre él. «Control, aquí Vázquez. Solicito autorización para misión de extracción de emergencia». La radio crepitó. «Vázquez, aquí Control. El clima está empeorando. El último radar mostró que la línea de fuego se ha expandido. Se advierte, las condiciones se están deteriorando rápidamente». «Entendido, Control». La voz del coronel Mitchell llegó por el canal. «Para el registro, capitán. Nadie espera que realmente los alcances. Esto es solo para mostrar que lo intentamos todo». El agarre de Miguel se apretó en los controles. «Entendido, señor. Estaré de vuelta en 20 minutos». Casi podía ver las miradas incrédulas siendo intercambiadas en la sala de control. Nadie creía que lo lograría. Nadie excepto quizás un joven mecánico, observando desde la puerta del hangar, apretando una foto de su hermano. El Cougar despegó, inmediatamente golpeado por vientos fuertes. Miguel compensó automáticamente, su cuerpo recordando los ritmos del vuelo de maneras que su mente no podía articular. Mientras subía, la base se alejó debajo de él, luces borrándose a través de la lluvia. Adelante, a través de huecos en las nubes de tormenta, podía ver destellos de luz de explosiones y fuego de armas. La línea de fuego que ya había reclamado 3 helicópteros. Ajustó su curso ligeramente, dirigiéndose hacia el corredor estrecho que había identificado en la pantalla táctica. «Control. Me acerco a la línea de fuego, cortando radio». «Copiado, Vázquez. Que Dios te acompañe». Miguel apagó su radio y se enfocó completamente en volar. El helicóptero se estremeció mientras lo empujaba fuerte, montando las corrientes de aire a través de los pasos de montaña. La visibilidad se deterioró a casi cero mientras entraba al frente de tormenta. Voló por instinto y memoria ahora, sintiendo su camino a través. El primer fuego antiaéreo llegó sin advertencia, balas trazadoras arqueando a través de la oscuridad. Miguel bajó a altitud, rozando peligrosamente cerca de la línea de cresta donde los artilleros enemigos no podían deprimir sus armas lo suficiente para apuntarle. Una ráfaga de fuego cortó la cola, enviando el helicóptero a un giro momentáneo. Miguel luchó con los controles, músculos tensándose mientras forzaba la aeronave de vuelta al vuelo estable. «Vamos, niña», susurró al helicóptero, solo un poco más lejos. En la base,
Habían pasado 15 minutos desde la partida de Miguel. La sala de operaciones estaba silenciosa mientras el personal observaba el reloj. Su transpondedor había desaparecido del radar poco después de entrar al paso de montaña. «Han pasado 15 minutos», dijo el teniente coronel Ramsey. «No hay manera de que lo lograra». El coronel Mitchell asintió tristemente. «Anota la hora de pérdida probable de aeronave y piloto». El operador de radio ya estaba haciendo la anotación cuando se detuvo, inclinando la cabeza. «Señor», dijo vacilante, «creí escuchar algo». Mitchell levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» «Solo por un segundo, señor. Estática, pero creí escuchar golpes de rotor». «Imaginación», dijo Phillips despectivamente. «Nada podría sobrevivir». El operador de radar lo interrumpió. «Señor, tengo una firma. Es el pájaro de Vázquez». Afuera, a través de la lluvia torrencial, llegó el inconfundible thump, thump, thump de rotores de helicóptero. El personal salió corriendo a pesar de la lluvia, entrecerrando los ojos hacia arriba, mientras el sonido inconfundible de aspas de rotor cortaba a través de la tormenta. A través de una pared de humo y lluvia, el Cougar maltratado emergió, su silueta inconfundible incluso en la baja visibilidad. El helicóptero apenas volaba. La pintura chamuscada negra en lugares, agujeros de bala visibles a lo largo del fuselaje y una aspa de rotor visiblemente dañada. «No lo puedo creer», susurró Phillips, lluvia corriendo por su rostro mientras observaba el helicóptero luchar por mantener altitud. El Cougar volaba erráticamente ahora, perdiendo potencia mientras se acercaba a la zona de aterrizaje. La tripulación de tierra se apresuró a despejar el área, agitando bastones de luz para guiar la aeronave dañada. Miguel luchó con los controles mientras el helicóptero descendía en un aterrizaje apenas controlado, tocando tierra lo suficientemente fuerte como para hacer que el tren de aterrizaje crujiera en protesta. Los rotores se desaceleraron gradualmente, y luego los motores se cortaron con un gemido quejumbroso. Por un momento, nadie se movió. El personal reunido miró al Cougar chamuscado, esperando que la puerta lateral se deslizara abierta, esperando que Miguel emergiera, triunfante con los soldados rescatados. El coronel Mitchell fue el primero en moverse, caminando hacia el helicóptero con una mezcla de incredulidad y alivio en su rostro. «¡Preparen esos médicos!», gritó por encima del hombro. «Probablemente tenemos heridos». Un equipo médico se apresuró hacia adelante con camillas mientras Mitchell alcanzaba el helicóptero. Tiró de la puerta lateral para abrirla. La cabina estaba vacía. Mitchell se congeló, mirando el interior vacante. Sin supervivientes, sin Miguel, solo una bahía de transporte vacía con algunos casquillos de proyectil sueltos rodando por el piso. El coronel se subió adentro, mirando alrededor confundido, como si el personal perdido pudiera estar escondido en las esquinas. «Señor», gritó un médico que había rodeado hacia la cabina, «necesita ver esto». Mitchell se dirigió hacia la cabina. El asiento del piloto estaba vacante, el panel de instrumentos oscuro excepto por algunas luces de emergencia. En el asiento había una bandera española ensangrentada doblada imperfectamente como si fuera hecha a la prisa. Junto a ella, en el asiento del copiloto, había una nota escrita a mano y una pequeña unidad de memoria. USB. Mitchell recogió la nota, sus manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por él. Mientras leía, el color se drenó de su rostro. «Señor», el médico lo observó ansiosamente. «¿Qué dice?» Mitchell no respondió. En su lugar se guardó la unidad USB
y la nota, y salió del helicóptero. «Aseguren este pájaro y bajo guardia», ordenó al oficial más cercano. «Nadie lo toca hasta que yo lo diga». De vuelta en el centro de comando con la puerta cerrada y solo sus oficiales más confiables presentes, Mitchell colocó la unidad USB en una terminal segura. «¿Qué está pasando, señor?», preguntó el comandante Phillips, aún visiblemente conmocionado por el regreso vacío del helicóptero. «No lo sé aún», dijo Mitchell sombríamente. «Pero el capitán Vázquez nos envió algo que pensó que valía la pena arriesgar su vida». La pantalla de la terminal se llenó de archivos, imágenes satelitales, coordenadas, registros de comunicaciones e informes de misión. La mayoría llevaba marcadores de clasificación que excedían incluso la autorización de seguridad de Mitchell. ¿Qué es todo esto? El teniente coronel Ramsay se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a la pantalla. La oficial de inteligencia, capitana Winters, se había quedado completamente quieta. «Señor», dijo silenciosamente, «estos son registros de operaciones de una ubicación que oficialmente no existe». Mitchell se volvió hacia ella bruscamente. «Explique». Winters vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Estas coordenadas», dijo, señalando una ubicación en el mapa digital, «están aproximadamente a 2 kilómetros más allá de la última posición conocida del equipo Alfa. No hay nada marcado en ninguno de nuestros mapas allí». «Ahora sí lo hay», dijo Mitchell, abriendo uno de los archivos de imagen satelital. Mostraba un complejo anidado en un valle, bien oculto de la observación casual. «¿Quién autorizó esta operación en nuestro AO?» Nadie respondió. Nadie podía. Mitchell se volvió hacia el oficial de comunicaciones. «Comunícame con el general Hayes. Canal seguro ahora». Mientras esperaban la conexión, Winters continuó examinando los archivos. «Señor», dijo después de unos momentos, «hay algo más aquí. Registros de personal». Abrió un archivo y se congeló. «Estos son operativos españoles listados como desaparecidos en combate de varias operaciones durante los últimos 3 años». Mitchell se inclinó sobre su hombro, leyendo la pantalla. Su expresión se endureció. «No están desaparecidos en combate, están siendo retenidos en esa instalación». «¿Por quién?», preguntó Phillips. Antes de que Mitchell pudiera responder, surgió una memoria. Miguel estudiando el mapa táctico más temprano, su enfoque no en la posición del equipo Alfa, sino en otra ubicación completamente. Había asumido que estaba planeando su ruta, pero ahora entendía que no había estado solo buscando una manera hacia los soldados varados. El capitán Vázquez sabía sobre esto. Dijo silenciosamente. De alguna manera sabía. La línea segura pitó, indicando que el general Hayes estaba esperando. Mitchell enderezó su uniforme y aceptó la llamada. La cara del general apareció en la pantalla, impaciente y ligeramente molesto. «Esto mejor ser importante, coronel. Estoy en medio de un briefing con el alto Estado Mayor». Mitchell levantó la unidad USB. «Señor, hemos recibido inteligencia sobre una instalación de detención no autorizada operando dentro de nuestra área de operaciones. Personal español está siendo retenido allí». La expresión de Hayes no cambió, pero algo se movió en sus ojos. «¿Dónde obtuvieron esta información?» «Capitán Miguel Vázquez», dijo Mitchell, observando la reacción del general cuidadosamente. «Tomó un helicóptero en una misión de rescate para nuestro equipo Alfa varado. El helicóptero regresó sin él, llevando estos datos». Hubo una pausa, solo una fracción de segundo demasiado larga para ser natural. «El capitán Vázquez está asignado a deberes de transporte de suministros. No tiene autorización para misiones de combate». «Yo lo autoricé, señor», dijo Mitchell.
dada la situación de emergencia. La mandíbula de Hayes se apretó. Ese fue un error de juicio, coronel. El capitán Vázquez fue restringido de operaciones de combate después del incidente de Siria. ¿Qué exactamente fue el incidente de Siria, señor?, presionó Mitchell, porque estoy encontrando información conflictiva en nuestros registros. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Hayes habló, su voz más baja. Eso está clasificado, coronel, por encima de tu nivel de autorización. Con respeto, señor, tengo 23 soldados varados, un piloto perdido y evidencia de un sitio negro no autorizado en mi IAO. Necesito respuestas. La expresión de Hayes se volvió piedra. Asegura esos datos, coronel. No los accedas más. Se despachará un equipo para recuperarlos. ¿Estoy perdiendo personal, señor? Manejaremos la extracción del equipo Alfa. En cuanto al capitán Vázquez, Hayes hizo una pausa. Él ha hecho su elección otra vez. La conexión terminó abruptamente. Mitchell miró la pantalla en blanco. Luego se volvió hacia Winters. «Dime todo sobre Siria ahora». Winters vaciló. Luego asintió, sacando archivos clasificados con un código de anulación que levantó cejas alrededor de la habitación. Hace 2 años, el capitán Vázquez estaba transportando lo que estaba listado como combatientes enemigos de alto valor desde una base de operaciones avanzadas cerca de Alepo, explicó Winters, mostrando el informe de misión oficial. Su helicóptero fue derribado en territorio hostil. Según el informe, fue recuperado 48 horas después, pero los prisioneros se perdieron. «Esa es la historia oficial», dijo Mitchell. «Sí, señor». Winters sacó otro archivo, uno que no se suponía que existiera en su base de datos. El informe clasificado cuenta una historia diferente. Los prisioneros eran en realidad operativos españoles, siendo transportados para interrogatorio mejorado fuera de los libros. Cuando el capitán Vázquez descubrió esto, se desvió de su plan de vuelo e intentó regresarlos a fuerzas españolas que no estaban involucradas en la Operación Negra. Desobedeció órdenes directas, dijo Mitchell, entendiendo el amanecer. Sí, señor. Fue derribado no por fuego enemigo, sino por nuestra propia aeronave cuando se negó a regresar al curso. Winter se desplazó por el archivo. Logró aterrizar el helicóptero y mantener a todos vivos hasta que fueron recuperados por un equipo de búsqueda y rescate convencional. Mitchell recogió la nota que había sido dejada en el helicóptero y la leyó en voz alta por primera vez. No eran los únicos dejados atrás. Se necesita autorización del complejo B. Envía extracción a estas coordenadas en 48 horas. La habitación cayó en silencio, mientras las implicaciones se asentaron. «Espera», dijo Phillips de repente. El líder del equipo Alfa, capitán Reyes, ¿no era parte de esa operación de búsqueda y rescate en Siria? Winters asintió. Sí, señor. Según estos registros, fue quien encontró al capitán Vázquez y los operativos. La expresión de Mitchell se oscureció con comprensión. Así que cuando el equipo Alfa quedó varado, vio una oportunidad, no solo para salvarlos, sino para exponer lo que sea que esté pasando en ese sitio negro. Miró alrededor de la habitación. Sabía que nadie autorizaría una misión basada solo en sus sospechas, no después de Siria, así que usó la extracción de emergencia como cobertura. «Señor», interrumpió el operador de radar desde su estación, «he estado analizando la trayectoria de vuelo del regreso del capitán Vázquez. El helicóptero estaba en piloto automático. Lo programó para regresar a la base vacío. Nunca tuvo la intención de regresar con ellos. Se dio cuenta Mitchell.
fue sabiendo que se quedaría atrás. ¿Pero por qué?, preguntó Phillips. ¿Por qué arriesgar todo otra vez después de lo que pasó la última vez? Mitchell miró hacia abajo a la nota escrita a mano, luego a la foto del capitán Reyes aún mostrada en la pantalla táctica. Porque algunas cosas no se dejan atrás, dijo silenciosamente, haciendo eco de palabras que Miguel había dicho durante su debriefing después de Siria. Palabras que habían sido tachadas del registro oficial, pero que Mitchell, quien había sido parte del panel de revisión, aún recordaba. Se volvió hacia sus oficiales. Decisión tomada. Capitana Winters, quiero todo lo que tengamos sobre este sitio negro. Comandante Phillips, prepara un plan de operación de rescate. Tenemos 48 horas. Señor, objetó Phillips. El general Hayes explícitamente ordenó. Sé lo que ordenó el general, cortó Mitchell. También sé que tenemos personal español detrás de líneas enemigas. Tanto el equipo Alfa como los prisioneros que estén siendo retenidos en esa instalación. Los sacaremos. Mientras sus oficiales se apresuraron a obedecer, Mitchell estudió el mapa, enfocándose en las coordenadas que Miguel había proporcionado. Lo que hubiera descubierto allá afuera había sido lo suficientemente importante para arriesgar todo otra vez. Y esta vez no lo dejaría enfrentarlo solo. Las siguientes 48 horas vieron a la base de operaciones avanzadas Almería transformarse de una instalación militar estándar al campo de preparación para una operación de rescate de alto riesgo. El coronel Mitchell había tomado su decisión. Extraerían tanto al equipo Alfa como investigarían el supuesto sitio negro sin importar las órdenes del general Hayes. Mitchell estaba de pie ante una pantalla táctica en el centro de operaciones recién establecido, estudiando las imágenes satelitales actualizadas que la capitana Winters había asegurado a través de canales traseros. Nuestra inteligencia confirma 23 firmas de calor en la posición del equipo Alfa, lo que sugiere que todos han sobrevivido hasta ahora, reportó Winters. Y el sitio negro, designado Complejo B, en las notas del capitán Vázquez, muestra aproximadamente 30 firmas adicionales. Algunas parecen ser guardias, otras son consistentes con detenidos. ¿Y Vázquez?, preguntó Mitchell. Winters vaciló. Tenemos una firma moviéndose entre las dos ubicaciones. Basándonos en patrones de movimiento, creemos que es él. Mitchell asintió sin sorpresa. Está coordinando entre ellos, probablemente tratando de mantener vivo al equipo Alfa mientras averigua cómo exponer el sitio negro. Se volvió hacia los líderes del equipo de rescate reunidos. Todos entienden los riesgos. El general Hayes nos ha ordenado explícitamente no perseguir esta operación. Cualquiera que participe lo hace sabiendo que podría haber consecuencias severas. La habitación permaneció silenciosa, pero nadie se movió para irse. Bien, continuó Mitchell. El comandante Phillips comandará el equipo de extracción primario para el equipo Alfa. La capitana Winters liderará una unidad de infiltración más pequeña para evaluar y extraer detenidos del complejo B. Quiero firmas mínimas hasta que estén en tierra. Entramos silenciosamente. Encontramos a nuestra gente. Los traemos a casa. ¿Preguntas? Un joven teniente levantó la mano. Señor, ¿qué hay del capitán Vázquez? La expresión de Mitchell no cambió, pero su voz se suavizó ligeramente. El capitán Vázquez es un objetivo prioritario para extracción. Arriesgó todo para traernos esta inteligencia. No lo dejamos atrás. Mientras el briefing concluyó y los equipos se dispersaron para hacer preparaciones finales, Mitchell se encontró solo con la mesa de planificación de misión.
Estudió la ruta que Miguel había tomado a través de las montañas, un camino considerado imposible hasta que él lo había probado de otra manera. Sería su camino de entrada también. «Señor», dijo Winters, acercándose con un archivo en la mano. «He completado la revisión del expediente de servicio del capitán Vázquez como solicitó». Mitchell tomó el archivo, abriéndolo para encontrar la foto militar oficial de Miguel junto con condecoraciones y citas que abarcaban una carrera impresionante. «3 cruces al vuelo distinguido», notó Mitchell. «Misiones de combate en 4 teatros, primero de su clase en escuela de vuelo». Miró a Winters. «Este no es el expediente de alguien que debería estar volando carreras de suministros». «No, señor», acordó Winters. Después del incidente de Siria, alguien quería que fuera marginado. Sus habilidades eran demasiado valiosas para darlo de baja directamente, pero se aseguraron de que no estuviera en posición de causar problemas otra vez. «Nunca fue degradado por incompetencia», dijo Mitchell, cerrando el archivo. «Fue silenciado». «Sí, señor. Y hay más». Winters entregó una tablet de datos. La información que envió prueba que operaciones ilegales estaban siendo conducidas. Ciudadanos españoles detenidos sin cargos, protocolos de interrogatorio que violan la ley internacional, todo fuera de los libros. Mitchell revisó la evidencia, su mandíbula apretándose, y Hayes sabía. «Parece ser así, señor». Mitchell devolvió la tablet. «Haz copias seguras. Si algo nos pasa allá afuera, quiero que esta información llegue a las personas correctas». «Sí, señor». 12 horas después, Mitchell estaba de pie en la pista mientras 5 helicópteros Tigre se encendían, sus rotores cortando a través de la oscuridad del preamanecer. A diferencia del transporte maltratado que Miguel había volado, estos eran aeronaves listas para combate con sistemas de armas completos y contramedidas. Mitchell se acercó al helicóptero líder donde el comandante Phillips estaba realizando chequeos finales. «¿Conoces la ruta?» Phillips asintió. «La grabadora de datos de vuelo del capitán Vázquez nos dio su camino exacto. Si él logró pasar, nosotros también podemos». «Buena caza, comandante». Mitchell apretó su hombro. «Tráelos a todos a casa». Mientras los helicópteros despegaron e inclinaron hacia las montañas, Mitchell regresó al centro de comando para monitorear la operación. Las siguientes horas determinarían no solo el destino de los soldados perdidos y detenidos, sino potencialmente su propia carrera y las de todos los involucrados en el rescate no autorizado. Los 5 Tigres siguieron la ruta mapeada de Miguel, abrazando el terreno tal como él lo había hecho. Encontraron fuego antiaéreo esporádico, pero lograron evadir lo peor de ello gracias a su inteligencia detallada. En las coordenadas de aterrizaje, los helicópteros tocaron tierra en una formación apretada, descargando sus equipos en maniobras bien ensayadas. Phillips lideró la extracción del equipo Alfa, mientras Winters se dirigió hacia el complejo oculto con su unidad especializada. Lo que encontraron excedió incluso sus preparaciones. El equipo Alfa no estaba simplemente sobreviviendo. Estaban defendiendo una posición que Miguel había ayudado a fortificar. El capitán Reyes, el líder del equipo, había establecido un perímetro usando características naturales y equipo salvado. Dentro de esta posición defensiva había no solo sus soldados, sino 17 personas adicionales, los detenidos que Miguel había ayudado a escapar del complejo B. Y estaba Miguel mismo, herido pero de pie, dirigiendo un centro de triaje improvisado para los heridos. Cuando los helicópteros de rescate aparecieron, se enderezó y se acercó al comandante Phillips, sangre manchando un lado de su traje de vuelo.
pero su mirada firme. «Llega 43 minutos temprano, comandante», dijo, el fantasma de una sonrisa cruzando su rostro. Phillips lo miró con asombro. «¿Cómo diablos lograste esto, Vázquez?» Antes de que pudiera responder, el capitán Reyes se unió a ellos, moviéndose con una ligera cojera. «Bajó del cielo como una especie de ángel vengador», dijo, mirando a Miguel con respeto abierto. Se posó justo en medio de un tiroteo activo. Cargó a tantos de nosotros como pudieron moverse. Luego nos voló a esta posición defendible. Entonces nos dejó para asegurar el sitio mientras él regresaba por el resto», añadió otro soldado. «Hizo 3 viajes bajo fuego pesado». Miguel no dijo nada, dejando que contaran la historia. Después de eso, de alguna manera sabía sobre el complejo cercano. Continuó Reyes. Dijo que había más españoles siendo retenidos allí. Miguel siguió en silencio mientras narraban los eventos. Se infiltró en el complejo solo. Reyes continuó. Salió con el primer grupo de detenidos antes de que siquiera supiéramos qué estaba pasando. Para cuando nos organizamos para ayudar, ya había mapeado toda la instalación e identificado todas las debilidades de seguridad. Phillips sacudió la cabeza en incredulidad. Equipo de extracción de un hombre. «Solo haciendo mi trabajo, señor», dijo Miguel silenciosamente. «Tu trabajo era volar carreras de suministros, capitán», le recordó Phillips, pero no había reproche en su tono, solo respeto. «Mi trabajo es traer a nuestra gente a casa», lo corrigió. «A todos ellos». Mientras el personal rescatado era cargado en los helicópteros, Winters regresó de su reconocimiento del complejo B. «La instalación está limpia, señor», reportó a Phillips. «Hemos descargado sus sistemas y asegurado evidencia de la operación». Parece que estaban corriendo interrogatorios no autorizados tanto en nacionales extranjeros como ciudadanos españoles. Phillips asintió sombríamente. «Dejaremos que el cuartel general se encargue de eso. Por ahora, llevemos a esta gente a casa». Miguel fue el último en abordar, pausando en la puerta del helicóptero para mirar hacia el complejo en la distancia. Phillips lo estudió pensativamente. «Sabías sobre este lugar antes de la misión, ¿verdad? Por eso te ofreciste voluntario». Miguel encontró su mirada. «Tenía sospechas. Después de Siria, comencé a notar patrones. Personal que desaparecía. Operaciones que nunca llegaban a registros oficiales». Miró al capitán Reyes. «Cuando vi que el equipo Alfa estaba varado tan cerca de una de esas ubicaciones sospechosas, no pude ignorarlo. Arriesgaste consejo de guerra. Peor. Algunos riesgos valen la pena». 3 días después, de vuelta en la base de operaciones avanzadas Almería, el coronel Mitchell estaba de pie en su oficina revisando los informes posteriores a la acción. La evidencia recuperada del complejo B ya había sido transmitida a múltiples ubicaciones seguras, incluyendo las oficinas del inspector general y miembros selectos del Parlamento. El general Hayes había sido silenciosamente relevado del comando pendiente investigación. Un golpe en su puerta interrumpió su lectura. Miguel Vázquez entró, su brazo en cabestrillo, pero por lo demás, recuperado de su experiencia. «Quería verme, señor». Mitchell gesticuló para que se sentara. «Recibí palabra del comando esta mañana. Tus acciones en Siria han sido oficialmente reclasificadas. Tu expediente ha sido enmendado para mostrar que actuaste con heroísmo extraordinario ante grave peligro». Deslizó un documento a través del escritorio. «Te están otorgando retroactivamente la Estrella de Plata». Miguel tomó el papel, pero no lo miró. «¿Y los detenidos?» «Siendo entrevistados y regresados a sus familias».
La operación en el complejo B ha sido completamente desautorizada por el Comando Superior. Están reclamando que fue un elemento rebelde. Conveniente. Mitchell sonrió ligeramente. Muy, pero lo importante es que la verdad está saliendo. Se reclinó en su silla. También te estoy nominando para una condecoración por la extracción del equipo Alfa, aunque sospecho que será la menor del reconocimiento que vendrá. Miguel sacudió la cabeza. No necesito reconocimiento, señor. No, pero te lo mereces. Una semana después, Miguel estaba de pie en posición de firmes en su uniforme de gala, mientras la base se reunía para una ceremonia formal. Los soldados del equipo Alfa se alinearon en formación junto con los detenidos liberados que estaban lo suficientemente bien para asistir. El coronel Mitchell leyó la citación detallando sus acciones, aunque el registro oficial aún omitía ciertos elementos clasificados. Mientras la ceremonia concluyó, Miguel se encontró siendo abordado por el joven mecánico cuyo hermano había salvado. Mi hermano me dijo lo que realmente pasó allá afuera, dijo, su voz baja. Cómo regresó no solo una vez, sino múltiples veces. Cómo encontró a esos otros prisioneros cuando nadie sabía siquiera que estaban allí. Miguel lo estudió por un momento. Algunas cosas no se dejan atrás, dijo, simplemente. ¿Es por eso que lo hizo? Incluso después de lo que le pasó después de Siria. Miguel miró a través de la base hacia donde el horizonte se extendía en la distancia, nubes de tormenta reuniéndose en las montañas lejanas. Otra misión, otro día. Tu hermano habría hecho lo mismo por mí, dijo. Cualquiera de ellos lo haría. Eso es quienes somos, eso es lo que hacemos. Se alejó, moviéndose hacia la línea de vuelo donde un tigre recién llegado esperaba. No un transporte de suministros esta vez, sino una aeronave de combate con su nombre recién pintado debajo de la ventana del piloto. Detrás de él, el joven mecánico lo observó irse. Luego miró hacia abajo al parche que le había devuelto, el que había llevado al fuego. Estaba chamuscado alrededor de los bordes, pero intacto, tal como el piloto que lo había cargado. Algunas cosas no se dejan atrás. Esa tarde, Miguel recibió una llamada del general Mendoza, el nuevo comandante de operaciones especiales que había reemplazado a Hayes. «Capitán Vázquez», dijo la voz en el teléfono seguro. «Tengo una propuesta para usted». «Escucho, señor. Estamos formando una nueva unidad, pequeña, élite, diseñada específicamente para situaciones donde los canales normales no pueden tocar a los culpables. ¿Estaría interesado en comandarla?» Miguel miró por la ventana de su barracón hacia las montañas donde todo había comenzado. «¿Qué tipo de situaciones, señor?» «El tipo donde buenos soldados desaparecen en operaciones que oficialmente nunca sucedieron. El tipo donde la verdad necesita una voz, sin importar cuán políticamente inconveniente sea». Miguel sonrió por primera vez en semanas. «¿Cuándo empezamos, señor?» «Reporta a Madrid mañana. Tu primer briefing es a las 8 de la mañana». Esa noche, Miguel empacó sus pocas pertenencias personales. No tenía mucho. Algunas fotos, cartas de familia y el parche del mecánico que había prometido devolver intacto. Había mantenido esa promesa, tal como había mantenido todas las otras. Mientras cerraba su bolsa, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Capitán Vázquez». La voz era joven, femenina, nerviosa. «Sí. Mi nombre es Teniente Carmen Ruiz. Acabo de ser asignada a su nueva unidad». Miguel sonrió. «Bienvenida al equipo, teniente. ¿Está lista para el tipo de trabajo que probablemente no aparecerá en ningún expediente oficial?» «Más que lista, señor. Después de lo que hizo en Mali».
Bueno, algunos de nosotros hemos estado esperando la oportunidad de servir bajo su comando. Nos vemos mañana en Madrid, teniente. ¿Y Ruiz? Sí, señor. Esperemos que nunca necesitemos usar las habilidades que vamos a desarrollar, pero si lo hacemos, recuerde, algunas cosas no se dejan atrás. Entendido, señor. Miguel colgó el teléfono y terminó de empacar. Al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo, liderando una unidad que oficialmente no existía para misiones que nunca sucedieron. Era exactamente lo que había estado esperando sin saberlo. Algunas batallas se luchaban en la luz del día con reconocimiento y gloria. Otras se luchaban en las sombras por gente que nunca conocería los nombres de aquellos que los protegían. Miguel había elegido las sombras y finalmente estaba en paz con esa decisión. La mañana siguiente, mientras su avión despegaba de Mali rumbo a Madrid, Miguel miró hacia abajo a las montañas, donde había arriesgado todo para salvar a sus compatriotas. El paisaje se alejó debajo de él, pero las lecciones permanecieron. En su bolsillo llevaba una nueva insignia, un pequeño pin que no aparecía en ningún manual militar oficial. Era el símbolo de su nueva unidad, aquellos que operaban donde otros no podían o no querían ir. El capitán Miguel Halcón Vázquez había encontrado su verdadero llamado. No era solo ser un piloto, era ser el guardián silencioso de aquellos que no tenían voz, el protector de los olvidados, el rescatista de los abandonados. Y cuando otros pilotos escucharan su historia en los años venideros, cuando hablaran del hombre que voló solo a través del fuego del infierno para salvar a 23 soldados y exponer una conspiración que llegaba hasta los más altos niveles del comando, recordarían la lección más importante de todas. En el servicio militar, como en la vida, las decisiones más importantes no son las que te hacen famoso. Son las que te permiten dormir por la noche, sabiendo que cuando importó, cuando otros contaron contigo, no los dejaste atrás. El capitán Vázquez había mantenido la fe, y eso, al final, era todo lo que importaba.